Antes de que comiencen esta primera clase de física del curso de ingreso, queremos explicarles un poco en qué consiste la novedad que introducimos en el sistema y cuáles son las razones por las cuales la hemos introducido. En primer término, las razones son de orden pedagógico, y la primera de ellas es que la única manera de impartir enseñanza homogénea, uniforme, a todos los alumnos del curso de ingreso es recurriendo a un sistema que nos permita llegar a todos con la misma clase preparada por un único profesor. Esa ventaja de por sí es innegable, y a ella se añade la posibilidad de superar una barrera entre la enseñanza puramente académica y la enseñanza práctica, que es, de alguna manera, la utopía. Esta posibilidad es vencer la total imposibilidad, por falta de medios, de llevar 2000 alumnos al laboratorio y al campo, y llevar a los alumnos el campo y el laboratorio a través de este sistema. Por esa razón, para nosotros la televisión es una de las partes constituyentes del curso y la tenemos en cuenta solamente como un medio y no como un fin en sí misma. Es decir, para nosotros es un recurso pedagógico, un auxiliar más de los muchos que tienen que ser utilizados para lograr la mejor formatividad en un curso dirigido a los alumnos de ingreso. Por ello tratamos de hacer no clases por televisión, en las cuales se ve el profesor y un pizarrón, sino hacer clases audiovisuales, en las cuales cada concepto expresado, cada experiencia nombrada, cada objeto al cual se refiere el profesor, vaya acompañado de su correspondiente imagen, para facilitar de esa manera la asimilación del concepto, la comprensión de la experiencia o el conocimiento del objeto por parte del alumno. ¿Cómo hemos trabajado para lograr esto? Utilizamos como medio la televisión y recurrimos a todo lo que la televisión podía proporcionarnos para mejorar el nivel de la enseñanza. Utilizamos así, en principio y como cosa más importante, una amplia discusión de todos los planes de trabajo, una amplia discusión de los criterios pedagógicos a utilizar. Se analizó profundamente cada uno de los pasos que estábamos dando para construir una clase con el fin de que ésta fuera accesible y fácil de comprender por parte del alumno. Como recursos materiales, utilizamos, por ejemplo, pizarrones como este que ven aquí, al cual hemos añadido una chapa metálica, lo que nos permite, en esta chapa metálica, introducir objetos y manejarlos con cierta facilidad con la simple adición de imanes, esto que ustedes ven aquí en esta figura. Podemos así manejar objetos, podemos desplazarlos, podemos lograr representaciones que de otra manera serían mucho más difíciles de lograr. Este pizarrón que ustedes ven es un pizarrón giratorio, lo que nos permite pasar de una cara a otra fácil y rápidamente, y podemos montar en sus diversas caras, bueno, aparatos, cartones o instrumentos como este que nos permiten mostrar un cierto tipo de movimiento. Ustedes ya lo van a ver en el curso de física. Estos son algunos de los recursos, pero también hemos utilizado otros. Entre los recursos que utilizamos son ciertos instrumentos, aparatos y sobre todo ciertas técnicas nuevas que hemos tomado fundamentalmente del cine, dado que son técnicas auxiliares bastante importantes. La técnica fundamental que sirvió sobre todo para algunas partes del curso, como ustedes van a ver cuando estén siguiendo este curso, fue la técnica de las animaciones o dibujos animados. Tenemos una cámara montada en un sistema y esta cámara toma sobre una mesa, la que ustedes ven ahora, dibujos o animaciones de objetos, lo que nos permite reconstruir movimientos que en la práctica sería imposible mostrarles con cierta facilidad. Bueno, ¿quiénes han colaborado en este sistema? Hemos dividido a la gente en dos equipos. Un equipo técnico, electrónico, encargado del mantenimiento, la operación y la instalación de todos estos equipos. Este equipo está compuesto por Parodi, Trovero, Ogbat, Señorans, Benassi, Piatti, y un segundo equipo dedicado fundamentalmente al manejo de los instrumentos del estudio
a la preparación de las clases, al diseño de estos instrumentos que ustedes vieron. Este equipo está compuesto por Fleischmann, que se dedicó fundamentalmente a los aspectos pedagógicos del curso de física, por Borussi, Romanelli, Herzer, Greco, Boido, Infante, Malajovic, Miranda, Forgia, Valdés y Calvelo, el que les habla. Entre todos hemos preparado estas clases y hemos trabajado en común para su realización. ¿Cómo van a ver ustedes estas clases? Bueno, en principio las clases son preparadas aquí, en el edificio de la Ciudad Universitaria de Núñez. Para que lleguen ustedes vamos a utilizar un recurso, es decir, la señal que tenemos en Núñez, la imagen de la clase, les llega a ustedes en el edificio de Perú 222 por un sistema de microondas. Y de este sistema de microondas luego la señal se distribuye a todas las aulas en las cuales ustedes están colocados. En estas aulas ustedes deben tener una determinada posición. Aquí tienen un esquema de un televisor y cuál es el área dentro de la cual es fácil, es decir, la imagen es perfectamente visible, distinguible y ustedes pueden seguir una clase con toda tranquilidad. Es un área ubicada por un cono dado por un ángulo de 35 grados sobre la perpendicular al televisor y una distancia mínima de 3 veces el ancho de la pantalla y una distancia máxima de 12 veces el ancho de la pantalla. Dentro de esta área ustedes van a tener una imagen clara y visible de la clase que se está dando. No conviene que se coloquen demasiado cerca, puesto que no con ello mejorarán la visión. Posiblemente vean mejor si están situados un poco más lejos. Los televisores están colocados en las aulas en un cierto ángulo para barrer el campo máximo posible dentro de cada aula. Además, los ayudantes estarán encargados de regular el brillo y el contraste de las imágenes para que la visibilidad sea lo mejor posible. Bueno, de más está decir que habrá dificultades. No es necesario adelantarlo. Habrá dificultades puesto que esta es una primera experiencia, no solo aquí en la Facultad de Ciencias, sino en Argentina y en toda Latinoamérica. Y es evidente que las primeras experiencias son las más difíciles y costosas. No cabe la menor duda también de que, así como hay gente que se enamora de las nuevas técnicas y tiene un entusiasmo apasionado, habrá detractores y críticos del sistema. Bueno, nos preocupan más los entusiastas que los críticos. Esperamos precisamente que nos lleguen críticas constructivas que nos permitan ir mejorando paulatinamente el sistema, superando los defectos que sabemos existen en él, para llegar a tener en un futuro próximo cursos bien. Vamos a recapitular brevemente la clase 8 y a medida que vayan apareciendo las preguntas las iremos contestando. En primer lugar, entonces, recordemos cuál era la condición necesaria de equilibrio de una partícula. Habíamos visto que era que la suma de las fuerzas que actuaban sobre ella fuera igual a 0. En otras palabras, siempre que la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a 0, la partícula está en equilibrio. Esa era la ley 8.1 que habíamos obtenido en la clase anterior. A partir de este resultado, nos habíamos formulado la primera pregunta de la clase. Era la pregunta 8.1 y por ella nos preguntábamos si esa condición necesaria de equilibrio era también condición suficiente.
Vamos a tratar entonces de contestar a esa pregunta. Para ello, vamos a hacer una experiencia con un dinamómetro. Esa experiencia la vamos a realizar en la siguiente forma. Vamos a pesar con el dinamómetro este objeto que tenemos aquí. Vamos a observar cuál es su peso. Indica 1,2 unidades. Pues bien, ahora que conocemos el peso, el objeto está en equilibrio, está en un estado de permanencia de reposo. Por lo tanto, además de la fuerza peso que actúa sobre él, está actuando otra fuerza hacia arriba, la fuerza que el mismo dinamómetro está ejerciendo sobre el cuerpo. Ahora bien, para preguntarnos, así como está, la suma de las fuerzas es igual a 0, entonces, ya que el dinamómetro hace una fuerza igual y contraria al peso del cuerpo, la fuerza que está indicando el mismo dinamómetro. Sin embargo, observamos que si movemos lentamente con un determinado tipo de movimiento, que posteriormente veremos se llama movimiento uniforme, si movemos con ese movimiento este cuerpo hacia arriba o hacia abajo, el dinamómetro sigue marcando exactamente el mismo valor, 1,2 unidades. Como el peso tampoco ha variado, la conclusión es que la suma de las fuerzas sigue siendo igual a 0. Sin embargo, ahora el cuerpo no está en equilibrio, se está moviendo. Conclusión entonces, a pesar de que la suma de fuerzas vale 0, el cuerpo está en movimiento y por lo tanto no está en equilibrio. Entonces, es evidente que la contestación a la pregunta es negativa. La suma de fuerzas igual a 0 no es condición suficiente de equilibrio de un cuerpo durante un cierto lapso. Hará falta, además, que al comenzar ese lapso, el cuerpo está en reposo. Si la partícula está en reposo al comenzar un determinado lapso, entonces sí, si además la suma de fuerzas que actúa sobre él durante el lapso es igual a 0, la partícula no podrá comenzar a moverse y estará en consecuencia en equilibrio. Ese movimiento que hemos visto, por el cual, aunque la suma de fuerzas sea igual a 0, el cuerpo puede no estar en equilibrio, vale eso únicamente para ese movimiento. Si el movimiento fuera otro, un movimiento más brusco como este, en ese caso vemos que lo que marca el dinamómetro es otro valor y por lo tanto la suma de fuerzas que actúa sobre el cuerpo no es igual a 0. Eso vale únicamente para el estado de equilibrio o para el movimiento de ese tipo especial, el movimiento uniforme. Bien, con esto entonces podemos contestar la pregunta anterior en función de la ley 9.1 que vamos a leer ahora. La ley 9.1 dice así: la condición necesaria y suficiente para que una partícula esté en equilibrio durante un cierto lapso es la siguiente. A, que la suma de las fuerzas que actúan sobre ella sea 0 durante dicho lapso. B, que esté en reposo al comienzo de dicho intervalo de tiempo. Bien, pasemos ahora al caso de un sistema de partículas. En este caso habíamos visto que es condición necesaria de equilibrio de un sistema de partículas que cada una de las partículas que pertenecen al sistema esté por separado en equilibrio. La pregunta que nos planteábamos a este respecto era la segunda pregunta de la clase de ayer. Era la pregunta 8.2, que planteaba si esta condición necesaria era también condición suficiente de equilibrio. Es decir, si era suficiente para que un sistema estuviera en equilibrio, que la suma de las fuerzas que actuaban sobre él fuera igual a 0. Pues bien, la contestación de esta pregunta se deduce mediante un teorema. Ese teorema vamos a dejarlo para que lo demuestren ustedes mismos en las clases prácticas, pero eso sí lo vamos a enunciar ahora. Es el teorema 9.1 que dice así: la condición necesaria y suficiente para que un sistema de partículas esté en equilibrio durante un cierto lapso es que A, la suma de las fuerzas que actúan sobre cada partícula sea nula durante ese lapso. B, que cada partícula esté en reposo al comienzo del lapso.
Sigamos ahora con la recapitulación de la clase pasada. Habíamos discutido el concepto de fuerzas interiores y fuerzas exteriores en un sistema de partículas. Vimos que fuerzas interiores eran fuerzas que, actuando sobre una partícula del sistema, eran resultado de la interacción de esa partícula con otra partícula del sistema. En cambio, vimos que las fuerzas exteriores eran fuerzas que, actuando también sobre partículas del sistema, venían desde afuera. No eran entonces resultado de la interacción con una partícula del sistema, sino con el exterior al sistema. Vimos también que el concepto de fuerza interior o exterior era un concepto relativo al sistema, que una misma fuerza podía ser interior o exterior según cuál fuera el sistema considerado. Por último, vimos el principio de interacción, que lo formulamos como ley 8.2, principio que nos permitía estudiar el comportamiento de las fuerzas interiores en un sistema. Nos decía que aparecen siempre de a pares, con el punto de aplicación 1 en cada una de las partículas que interaccionaban, que la dirección era la misma, el sentido era opuesto y los módulos eran iguales. Ese era lo que enunciaba el principio de interacción. Luego sacamos de allí un teorema. Era el teorema 8.2, por el cual se demostraba que la suma de las fuerzas interiores a un sistema era siempre igual a 0. Bien, vamos entonces a formular la última pregunta de la clase pasada, que se refería a lo siguiente. Planteaba qué ocurrirá si la suma de las fuerzas exteriores a un sistema es igual a 0. En ese caso, como sabemos que la suma de las fuerzas interiores siempre es igual a 0, por el teorema 8.2, entonces la suma de todas las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema es igual a 0. ¿Será esa una condición suficiente para que el sistema esté en equilibrio? Bueno, ya de entrada podemos contestar que no, porque no estamos agregando que cada partícula del sistema esté en reposo al comenzar el lapso, como vimos hace un momento. Pero agregando eso, ¿será entonces sí una condición suficiente? Para contestar esto, vamos a realizar antes una experiencia. Vamos a observar un dispositivo que tenemos aquí preparado. Se trata de dos partículas que interactúan mediante este resorte. Luego hay dos fuerzas interiores actuando, las fuerzas con que las partículas interactúan. También sobre las partículas actúan fuerzas exteriores. Sobre esta partícula actúa la fuerza que ejerce este hilo, y sobre esta actúa la fuerza que ejerce este otro hilo. Esas fuerzas son iguales y contrarias por razones de simetría. Se deben simplemente al peso de este platillo, que por supuesto por razones de simetría se descompone en la misma forma tanto a la izquierda como a la derecha. En consecuencia, esta fuerza exterior es igual y contraria a esta, y su suma vale 0. Por supuesto, las fuerzas internas son iguales y contrarias y valen 0 por el principio, por el resultado del teorema 8.2, consecuencia del principio de interacción. Todo esto lo tenemos esquematizado aquí arriba. Tenemos las dos partículas, tenemos las fuerzas interiores iguales y contrarias, y tenemos las fuerzas exteriores que son entre sí también iguales y contrarias. Por otra parte, las partículas están en equilibrio, están en un estado de permanencia de reposo. Conclusión, sobre cada partícula, la suma de las fuerzas es igual a 0. En consecuencia, la fuerza exterior que actúa sobre esta partícula es igual a la fuerza interior que actúa sobre ella, y lo mismo ocurre para la otra partícula. ¿Qué ocurrirá, sin embargo, si agregáramos una pesa sobre este platillo? Veamos lo que ocurre. Si agregamos una pesa sobre este platillo, las fuerzas exteriores aumentarán. También por razones de simetría, seguirán siendo iguales y opuestas, es decir, del mismo módulo y de sentido diferente. Seguirán siendo iguales por razones de simetría, pero ya no serán iguales a las fuerzas interiores. Por lo tanto, ¿se mantendrá en equilibrio el sistema en el momento de agregar una pesa? Fíjense que aquí se plantea
que al comienzo del lapso, en el momento que agreguemos la pesa, las dos partículas están en reposo. Y además que la suma de las fuerzas exteriores es igual a 0. ¿Estará entonces en reposo el sistema cuando agreguemos la pesa? Evidentemente el sistema no va a estar en reposo. Inmediatamente al agregar la pesa el sistema se pone en movimiento. ¿A qué se debe eso? Bueno, se debe a que sobre cada partícula la suma de las fuerzas no es igual a 0. Aunque la suma total de fuerzas sea igual a 0, aunque la suma de fuerzas exteriores sea igual a 0, aunque la suma de fuerzas interiores sea igual a 0, sobre cada partícula la suma de fuerzas no es 0. La fuerza exterior es mayor que la fuerza interior. Conclusión, la partícula no está en equilibrio, lo mismo ocurre con la otra, el sistema entonces no está en equilibrio y las partículas se separan, entran en movimiento. ¿Por qué vuelven luego a un estado de equilibrio, como vemos ahora? Pues al separarse, el resorte se estira y la fuerza interna, las fuerzas de interacción, aumentan. Al aumentar llega un momento en que se hacen iguales a las exteriores y entonces sí, volvemos a la situación de que la suma de las fuerzas sobre cada partícula es igual a 0 y entonces nuevamente el sistema está en equilibrio. Queda así contestada en forma negativa la pregunta que había quedado planteada de la clase pasada y con eso damos por finalizada la clase de hoy. Va a pasar bien, empezará la clase. Sí, pasó suficiente tiempo. Bueno, hablo. La parte que correspondía al dinamómetro, la primera parte, no me salió tan bien, pero de cualquier manera me salió mucho mejor que en el ensayo. Ahora, lo que salió fenómeno realmente al pelo es la parte esta. Salió muy, muy bien.